Hola, a continuación les vamos a hablar de daños en carretera, asfalto y solución, junto a mi compañera Sonia Smith Saraza Reyes y quien les habla, Jaycee Yelitze Martínez Chinchilla. En numerosas ocasiones se presentan daños en las carreteras debido a la carga de tráfico que soportan. Es decir, muchas calzadas no aguantan los continuos esfuerzos a los que están sometidas. Esto hace que las vías no lleguen a alcanzar la vida útil que se las había previsto o calculado en un principio. A continuación, vamos a analizar las posibles causas que generan daños en las carreteras. Primero, incremento de tráfico. Fundamentalmente del tráfico pesado, que puede aumentar más rápido de lo que se había previsto en la fase de planificación de la carretera. Segundo, condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, un calentamiento excesivo y frecuente durante los meses de verano. Con el calor, el asfalto pierde elasticidad y se producen deformaciones de tipo permanente. Tercero, fatiga de los materiales. La duración de las carreteras puede verse reducida si se emplean mezclas de asfalto inadecuadas o extendidos defectuosos, por ejemplo, durante la compactación. Si se retrasa la reparación de la carretera, se generan daños aún mayores e incluso se puede llegar a destruir todo el firme de la calzada. A continuación vamos a hablar un poco de pavimentos. Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de materiales procesados por encima del terreno natural, con la finalidad de distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la su rasante. Dicha estructura debe ser capaz de solventar una calidad de manejo aceptable, una adecuada resistencia al ahuellamiento, deslizamiento y agrietamiento, apropiados niveles de reflejo de luz y un nivel bajo de ruido. Los daños en pavimento informan sobre su condición y las causas posibles de la misma. Existen tres tipos de pavimentos: pavimento flexible o asfáltico, que puede ser concreto asfáltico, superficies estabilizadas con asfalto o superficie asfáltica de uso ligero, pavimento rígido o concreto y pavimento compuesto, que está de concreto y asfalto, rehabilitación de concreto sobre asfalto o rehabilitación asfalto sobre concreto. Pavimento flexible o asfáltico. El uso de pavimento flexible se realiza fundamentalmente en zonas de abundante tráfico, como pueden ser vías, aceras o estacionamientos. Tiene una vida estimada de servicio de 10 a 20 años, inicialmente tiene costo bajo, reparación fácil pero continua, se puede agregar capas en cualquier momento, no pierde propiedades antideslizantes y soporta mayor rango de temperaturas. Tipos de daños en pavimento flexible. Estas se dividen en, primero, fisuras, las cuales no superan los 3 milímetros de ancho. Estas se dividen en longitudinales, transversales, media luna, piel de cocodrilo por deslizamiento de capas y en bloque. Las segundas son deformaciones que pueden presentarse como ondulación, abultamiento, hundimiento y ahuellamiento. La tercera son pérdida de las capas de la estructura, que se dividen a su vez en descascaramiento, baches o parches. La cuarta son daños superficiales, desgaste superficial, pérdida del agregado, pulimiento del agregado, exudación y surcos. Y por último, encontramos otros daños, los cuales son corrimiento vertical de la berma, separación de la berma, afloramiento de finos y afloramiento de agua. Fisuras longitudinales. Son fisuras o grietas que son paralelas al eje de la calzada, es decir, van de manera longitudinal al camino. Los lugares más habituales donde estas surgen son en el mismo eje de la calzada o en lugares donde pasan las ruedas de los vehículos. Las causas. Cuando estas surgen en el eje de la calzada es por un mal proceso constructivo o por una mezcla asfáltica muy rígida o por una constante en zonas particulares, como lo es el caso que surgen en el paso de las ruedas de los vehículos. También surgen por asentamientos que le pueden ocurrir a las bases inferiores, ya sea la base o la subrasante, o por compactaciones mal realizadas. Niveles de deterioro. Estos se dividen en tres, que son bajo, medio y alto. El nivel de deterioro bajo se caracteriza porque sus fisuras son menores
a los 3 milímetros y son grietas sin posibilidad de delimitar su ancho. El nivel de deterioro medio. Las fisuras van entre los 3 milímetros y los 20 milímetros. Estas rodeadas por grietas de baja severidad. Y el nivel de deterioro alto es las que superan los 20 milímetros de ancho y también están rodeadas por grietas de media y alta severidad. La solución. La solución tanto para el deterioro bajo como para el deterioro medio y alto es realizar un sellado de grietas con material según lo corresponda, ya sea una mezcla asfáltica o el material con el que se realizó la carretera. Fisuras transversales. Son fisuras y grietas que son perpendiculares al eje de la calzada y transversales con respecto al camino. Para posteriormente hablar de una solución a estas grietas, donde vamos a hablar sobre la lechada asfáltica, primero vamos a explicar qué es una lechada asfáltica. Es un sistema de revestimiento de pavimentos de aplicación en frío, compuesto por una mezcla de emulsión, normalmente de quiebre lento, agregados seleccionados, agua y rellenos minerales, fillers tipo cemento o cal, distribuidas uniformemente sobre la superficie del pavimento. Las causas que nos llegan a producir estas grietas puede ser una mezcla de asfalto muy rígido o juntas mal realizadas. El nivel de deterioro, al igual que en las longitudinales, se divide en tres: bajo, medio y alto. El nivel de deterioro bajo son fisuras no selladas que pueden llegar a medir 3 milímetros de ancho, o también puede ser grietas selladas en buen estado que impide delimitar su ancho. El nivel de deterioro medio, el ancho va desde los 3 hasta los 20 milímetros, rodeadas por grietas de severidad baja o media. El nivel de deterioro alto son grietas que superan los 20 milímetros de ancho y también se encuentran rodeadas ya sea por grietas de deterioro medio o deterioro alto. La solución sería la reparación que se realiza con un proceso de sellado con una lechada asfáltica, y cuando es deterioro alto se necesita recarpetar con espesor adecuado o en su defecto construir completamente la carpeta. Las fisuras de media luna. Son fisuras de forma parabólica asociadas al movimiento de la banca, por lo que usualmente se encuentra acompañada de hundimiento, también por efectos locales de desecación, falla en el talud o falta de muros de contención. Las causas, en general, este tipo de fisuras se producen por inestabilidad de la banca o por efectos locales de desecación, aunque entre otras causas que se pueden mencionar son las siguientes, como lo son la falla lateral del talud en las zonas del terraplén, falla del talud en zonas de corte a media lateral, ausencia o falla de obras de contención en la banca, desecación producida por la presencia de árboles muy cerca al borde de la vía y consolidación de los rellenos que acompañan las obras de construcción. Los niveles de deterioro para estas fisuras son los mismos que se utilizaron para las fisuras longitudinales y transversales. La solución: para el deterioro bajo y medio hay que reconstruir la berma, colocando material perfectamente compacto y revestido con algún tratamiento superficial, sellando a su vez todas las áreas del pavimento afectadas para cuando el deterioro alto hacer lo mismo
pero adicionalmente la reconstrucción de la franja del pavimento afectado. Fisuras de piel de cocodrilo. Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga. La fisuración tiende a iniciarse en el fondo de las capas asfálticas donde los esfuerzos de tracción son mayores. Las causas. La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica, principalmente debido a espesor de estructura insuficiente, deformaciones de la rasante, rigidación de la mezcla asfáltica en zonas de carga, por oxidación del asfalto o envejecimiento, problemas de drenaje que afectan los materiales granulares, compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas, deficiencias en la elaboración de la mezcla asfáltica, reparaciones mal ejecutadas, deficiencias de compactación, juntas mal elaboradas e implementación de reparaciones que no corrigen el daño. Este tipo de fisura tiene 3 niveles de deterioro: bajo, medio y alto. El nivel bajo. El ancho de las grietas no supera los 3 milímetros en su gran mayoría. En su superficie no hay presencia de finos que provengan de capas inferiores y las grietas aún no están conectadas entre sí. Nivel medio. Las grietas ya comienzan a conectarse, los bordes de ella pueden presentar saltaduras en su superficie, no hay presencia de finos que provengan de capas inferiores. Nivel alto. Gran salteado en los bordes de las grietas. Algunas de estas grietas pueden estar sueltas y o desprendidas del paquete estructural. La mayor característica es la presencia de finos en la superficie provenientes de la base del paquete estructural. Solución. Colocación de sello o lechada asfáltica en las zonas afectadas. Esto para cuando es deterioro medio y bajo. Cuando es alto se tendrá que rehacer las capas de pavimentos. Fisuras por deslizamiento de capas. Corresponde a fisuras en forma de semicírculos o media luna, con curvaturas definidas de acuerdo con la fuerza de tracción que produce la llanta sobre el pavimento. Se generan por acción del arranque o frenado de los vehículos, lo que conlleva a que la superficie se deslice y se deforme. Causas. Estas fisuras se presentan usualmente cuando existe una mezcla en la superficie de baja resistencia o por la escasa adherencia entre las capas superficiales de la estructura del pavimento. Se pueden generar ante el paso de tránsito muy pesado y muy lento, en zonas de frenado y acelerado de los vehículos. Nivel de deterioro: bajo, medio y alto. Bajo. Abertura máxima de las fisuras menor a 1 milímetro. Medio. Abertura máxima de las fisuras entre 1 milímetro y 3 milímetros. Pueden existir agrietamientos alrededor de las fisuras con aberturas menores a 1 milímetro. Alto. Abertura máxima de las fisuras mayor a 3 milímetros. Pueden existir agrietamientos entre las fisuras y las zonas aledañas, con aberturas mayores a 1 milímetro. Solución. Rellenar con sello de cabo a la huella hasta el nivel de la superficie. Reparar el área dañada reemplazando las capas deterioradas y la base subyacente. Esto dependiendo del tipo de deterioro, bajo, medio o alto. El sello de cabo consiste en una primera aplicación de un tratamiento bituminoso superficial tipo simple, seguido de una lechada asfáltica o microconcreto asfáltico en frío. Fisuras en bloque. Cuando se presentan este tipo de daños, la superficie de asfalto es dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. Se diferencia de la piel de cocodrilo en que la piel de cocodrilo aparece en áreas sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas no cargadas. Causas. La fisuración en bloque es causada principalmente por la contracción del concreto asfáltico debido a la variación de la temperatura durante el día, lo cual se traduce en ciclos de esfuerzos. La presencia de este tipo de fisura indica que el asfalto se ha endurecido significativamente, lo cual sucede debido al envejecimiento de la mezcla o al uso de un tipo de asfalto inadecuado para las condiciones climáticas de la zona. También se pueden generar grietas de contracción provenientes de materiales estabilizados utilizados como base. Nivel de deterioro: bajo, medio y alto. Nivel bajo. El ancho de sus fisuras es menor o igual a 3 milímetros y sus grietas tienen un ancho que se puede determinar, pero se encuentra en buenas condiciones la vía. Nivel medio. El ancho de sus grietas son superiores a 3 milímetros e inferiores o iguales a 20 milímetros. Nivel alto. El ancho de las grietas supera los 20 milímetros, rodeados de un agrietamiento de alto deterioro. Solución:
Aplicar un sello o lechada asfáltica en toda la superficie, pero cuando hay deterioro alto es necesario hacer recarpeteo, con construcción de una nueva carpeta asfáltica y sellamiento previo de las grietas existentes. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de daño en carreteras de asfalto, que es por deformaciones. Ondulación, también conocida como corrugación o rizado, es un daño característico por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, generalmente perpendicular a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas menores a 1 metro. Causas. Este tipo de deformación puede aparecer por pérdida de estabilidad de la mezcla asfáltica, exceso de compactación de la carpeta asfáltica, exceso o mala calidad de asfalto, insuficiencia de triturados, falta de curado de las mezclas en la vía, acción del tránsito en zonas de frenado y estacionamiento y deslizamiento de la capa de rodadura sobre la capa inferior por exceso de riego de liga. También tiene 3 niveles de deterioro: bajo, medio y alto. Nivel bajo, profundidad menor a 10 milímetros, causa poca vibración al vehículo, por lo cual no genera incomodidad al conductor. Medio, profundidad máxima entre 10 y 20 milímetros, causa una mayor vibración al vehículo, generando incomodidad al conductor. Alta, profundidad máxima mayor que 20 milímetros, causa una vibración excesiva que puede generar un alto grado de incomodidad, haciendo necesario reducir la velocidad por seguridad. Solución. Si el índice de rugosidad internacional es menor a 3.5, no es necesaria la intervención, pero si es mayor, habrá que realizar un reemplazo de las áreas afectadas, capas, bases y aumentar la capacidad estructural del pavimento. Deformaciones que se presentan como abultamiento. Este deterioro se asigna a los abobamientos o prominencias que se presentan en la superficie del pavimento. Pueden presentarse bruscamente, ocupando pequeñas áreas o gradualmente en áreas grandes, acompañados de algunos casos por fisuras. Las causas se generan principalmente por la expansión de la subrasante o en capas de concreto asfáltico, colocados sobre placas de concreto rígido, el cual se deforma al existir presiones bajo la capa asfáltica, como las que son generadas por procesos de bombeo. Niveles de deterioro. Para este tipo de deformación se le aplican los mismos niveles de deterioro como para los de la ondulación. La solución: relleno con Cap-Seal a la huella hasta nivelar la superficie. Repara el área dañada reemplazando la o las capas dañadas y reparar el área dañada reemplazando las capas deterioradas y la base subyacente. Esto dependiendo del deterioro bajo, medio o alto respectivamente. Deformaciones que se presentan como hundimiento. Corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con respecto al nivel de la rasante. Este tipo de daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos. Pueden estar orientadas de forma longitudinal o transversal al eje de la vía, o pueden tener forma de media luna. Las causas: asentamiento de la subrasante, deficiencia de la compactación de las capas inferiores del pavimento, del terraplén o de las zonas de acceso a obras de arte o puentes, deficiencia de drenaje que afecta a los materiales granulares, deficiencia de rigidez a los materiales de la subrasante en los sectores de transición entre corte y terraplén, deficiencia de compactación de relleno en zanjas que atraviesan la calzada, inestabilidad de la banca y por último, circulación de tránsito muy pesado. Niveles de deterioro. El nivel de deterioro bajo. Su profundidad es menor a los 20 milímetros, causa poca vibración al vehículo y no puede generar incomodidad al conductor. Nivel de deterioro medio. Esta se encuentra con una profundidad de entre 20 y 40 milímetros. Causa una mayor vibración al vehículo y puede que genere un poco de incomodidad al conductor. Nivel de deterioro alto. Profundidad mayor a 40 milímetros. Causa vibraciones excesivas.
que pueden generar un alto grado de incomodidad, haciendo que el conductor reduzca su velocidad. Su solución es rellenar el hundimiento con mezcla asfáltica hasta nivelar con la cota rasante o realizar un fresado de toda la superficie de la capa asfáltica y reemplazarla por capas que sí soporten la carga de solicitación. Deformaciones que se presentan como abollamiento. Es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos. Con frecuencia se encuentra acompañado de una elevación de áreas adyacentes a la zona deprimida y de fisuración. Las causas. Ocurre principalmente debido a una deformación permanente de alguna de las capas del pavimento o de la subrasante, generada por deformación plástica del concreto asfáltico o por deformación de la subrasante debido a la fatiga de la estructura ante la repetición de cargas. Además, la falla estructural del pavimento puede manifestarse con daños de este tipo debido a una diferencia de diseño, la cual se manifiesta cuando la vía está sometida a cargas de tránsito muy altas. Los niveles de deterioro. El nivel de deterioro bajo se representa por una profundidad menor a los 20 milímetros en la huella. El nivel de deterioro medio, la profundidad varía entre los 20 y 40 milímetros y para el nivel de deterioro alto, la profundidad es superior a los 40 milímetros. La solución: rellenar la huella con mezcla asfáltica hasta nivelarla con la cota rasante o realizar un fresado de toda la superficie de la capa asfáltica y reemplazarlas por otras que sí soporten la carga de solicitación. Uno de los tipos de daños que se generan en una carretera hecha en material asfáltico es la pérdida de las capas de la estructura. Esta a su vez se divide en varias. Aquí vamos a hablar del descascaramiento. Este es un deterioro que corresponde al desprendimiento de la parte de la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. Las causas pueden ser limpieza insuficiente previa a los tratamientos superficiales, espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica, riego de liga deficiente, mezcla asfáltica muy permeable. Los niveles de deterioro pueden ser bajo, medio y alto. La baja se caracteriza porque tiene una profundidad menor a los 10 milímetros. La media tiene una profundidad entre los 10 y los 25 milímetros. Y la alta es la que supera los 25 milímetros. La solución a esta falla puede ser deterioro bajo y medio, remover el área dañada hasta la profundidad necesaria para la reconstrucción solo del tratamiento, sellando el sector si es intensivo el deterioro, y para el alto, remover la parte de la base dañada hasta la profundidad necesaria, reconstruyendo el tratamiento. Pérdida de las capas de la estructura por baches. Los baches son una desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los materiales granulares, lo cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la profundidad debido a la acción del tránsito. Dentro de este tipo de baches también se encuentran los ojos de pescado. Las causas. Este tipo de deterioro puede presentarse por la retención de agua en zonas fisuradas que ante la acción del tránsito produce reducción de esfuerzos efectivos, generando deformaciones y posteriormente la falla del pavimento. Este deterioro ocurre siempre con evolución de otros daños, especialmente de la piel de cocodrilo. También tiene tres tipos de deterioro: bajo, medio y alto. El nivel bajo, profundidad del bache menor a 30 milímetros. Nivel medio, profundidad del bache entre 30 milímetros y 50 milímetros. Y nivel alto, profundidad del bache superior a 50 milímetros. Solución: para deterioro bajo, medio y alto, remover el área dañada hasta la profundidad que sea necesaria y rellenar con la mezcla asfáltica en frío o en caliente. Pérdida de las capas de las estructuras por parches. Corresponden a áreas donde el pavimento original fue removido y reemplazado por un material similar o diferente.
ya sea para reparar la estructura o para permitir la instalación o reparación de alguna red de servicio. Causas. Las causas del deterioro propio del parche pueden establecerse teniendo en cuenta el tipo de daño que presente. Sin embargo, puede estar asociado principalmente a procesos constructivos deficientes, progresión del daño inicial por el cual debió realizarse el parcheo, deficiencia en las juntas, propagación de daños existentes en las áreas aledañas al parche. Nivel de deterioro: bajo, medio y alto. Bajo: ascenso o asentamiento del perímetro de esa manera casi imperceptible. Nivel medio: ascenso o asentamiento del perímetro no supera los 5 milímetros. Nivel alto: ascenso o asentamiento del perímetro supera los 5 milímetros. Solución: recubrimiento del área con un sello para deterioros bajos y medios. Para el deterioro alto, reparación. Se debe extraer el parche y las capas inferiores hasta donde sea necesario. Ahora vamos con el cuarto tipo de daño: daños superficiales. Daño superficial por desgaste. Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como pérdida de ligante y mortero. Causas. El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural, aunque sí se presenta con severidades medias o altas a edades muy tempranas. También puede estar asociado a un endurecimiento significativo del asfalto. Nivel de deterioro: bajo. Cuando la superficie ha perdido su textura uniforme y se muestra ligeramente áspera o rugosa con irregularidades de hasta 3 milímetros aproximadamente. Medio. Cuando la profundidad de las irregularidades es mayor a 3 milímetros y 10 milímetros. Se observan las partículas de agregado grueso y se siente una vibración y una diferencia de sonido de las llantas al transitar sobre el pavimento. Alta. Si en la superficie ha comenzado a producirse la desintegración superficial de la capa de rodadura y se presentan desprendimientos evidentes y partículas sueltas sobre la calzada. Solución. La solución es recubrir la superficie con una carpeta de rodaduras no menor a 50 milímetros de espesor, ocupando áridos adecuados. Daños superficiales por pérdida de agregado. Conocido también como desintegración. Corresponde a la desintegración superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados, haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos. Causas: aplicación irregular de ligante en tratamientos superficiales, problemas de adherencia entre agregado y asfalto, uso de agregados contaminados con finos o agregados muy absorbentes, lluvia durante la aplicación o el fraguado de ligante asfáltico, endurecimiento significativo del asfalto, deficiencia de compactación de la carpeta asfáltica, contaminación de la capa de rodadura con aceite, gasolina y otros. Nivel de deterioro. Nivel bajo. Los agregados gruesos han comenzado a desprenderse y se observan pequeños huecos cuya separación es mayor a 0.15 metros. Medio. Existe un mayor desprendimiento de agregados con separaciones entre 0.05 metros y 0.15 metros. Alta. Existe desprendimiento extensivo de agregados finos y gruesos con separaciones menores a 0.05 metros, haciendo la superficie muy rugosa y se observan agregados sueltos. Solución: colocar un sello o lechada asfáltica para detener el proceso. Colocar una nueva carpeta asfáltica de rodadura no menor a 50 milímetros. Esto para el deterioro bajo y medio respectivamente. Para el alto se produce de igual manera que el medio. Dentro de los daños superficiales se encuentra el pulimiento del agregado. Este daño se evidencia por la presencia de agregados con caras planas en la superficie o por la ausencia de agregados angulares. En ambos casos se puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento. Las causas de este tipo de daño radican en una baja resistencia o susceptibilidad de algunos agregados al pulimiento, como por ejemplo son las calizas. Su solución es recubrir la superficie con una carpeta de rodadura no menor a 50 milímetros de espesor, ocupando áridos adecuados. Dentro de los daños superficiales encontramos la exudación.
Este tipo de daño se presenta con una película o afloramiento de ligante asfáltico sobre la superficie del pavimento. Esta generalmente es brillante, resbaladiza y usualmente pegajosa. Es un proceso que puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento. Las causas. La exudación se genera cuando la mezcla tiene cantidades excesivas de asfalto, haciendo que el contenido de vacíos de aire de la mezcla hacia abajo. Sucede especialmente durante épocas o en zonas calurosas. También puede darse por el uso de asfalto muy blando o por derrame de ciertos solventes sobre la superficie. Nivel de deterioro. Los niveles de deterioro pueden ser bajo, que se representa porque una área presenta un color más oscuro que el resto del pavimento. El nivel de deterioro medio, cambio de la textura superficial debido al asfalto que se encuentra en la superficie. Y nivel de deterioro alto, la zona afectada se torna brillante casi sin poder visualizar el árido, pegajoso en altas temperaturas ambientales. La solución: para el deterioro bajo, sellar la superficie; para el medio y alto, fresar en frío de 10 a 15 milímetros la capa asfáltica y reemplazarlos por una nueva carpeta con un mayor porcentaje de huecos en la mezcla. Por último, dentro de los daños superficiales encontramos los surcos. Corresponde a franjas o canales longitudinales donde se han perdido los agregados de la mezcla asfáltica. En tratamientos superficiales se da por distribución transversal defectuosa o del ligante bituminoso o del agregado, lo cual genera el desprendimiento de los agregados. En concreto asfáltico está relacionado con la erosión producida por el agua en zonas de altas pendientes. La solución para este daño sería recubrir la superficie con una carpeta de rodaduras no menor a 50 milímetros de espesor, ocupando áridos adecuados. Además de los daños definidos hasta el momento, existen otros que pueden aparecer como consecuencia de los primeros, conocidos como afloramientos, los cuales ocurren principalmente debido a la presencia o infiltración de agua en la estructura. Dentro de estos otros tipos de daños encontramos el corrimiento vertical de la berma. Corresponde a una diferencia de elevación entre la calzada y la berma debido a un desplazamiento de la berma. Permite la infiltración de agua hacia el interior de la estructura del pavimento, provocando su deterioro. Las causas generalmente suceden cuando existen diferencias entre los materiales de la berma y el pavimento, o por el bombeo del material de base en la berma. También puede estar asociado a problemas de inestabilidad de taludes aledaños. Niveles de deterioro. El nivel de deterioro bajo me representa un desplazamiento menor a los 6 milímetros. El nivel de deterioro medio, desplazamiento entre 6 y 25 milímetros. Y el nivel de deterioro alto es un desplazamiento mayor a los 25 milímetros. La solución es la nivelación de la berma aplicando material asfáltico. Otro tipo de daño es la separación de la berma. Este daño indica el incremento en la separación de la junta existente entre la calzada y la berma. Este daño permite la infiltración de agua hacia el interior de la estructura del pavimento, provocando así su deterioro. Causas. Generalmente está relacionada con el movimiento de la berma debido a problemas de inestabilidad de los taludes aledaños o con la ausencia de liga entre calzada y berma cuando se construyen por separado. Nivel de deterioro. En zonas donde la precipitación media anual supera los 50 milímetros debe considerarse de alto deterioro los pavimentos que contengan este tipo de falla. La solución: las bermas sin pavimento ni revestimiento se deben reperfilar y compactar. En bermas revestidas, proceder con un tratamiento superficial y en las pavimentadas sellar con carpeta asfáltica. Afloramiento de finos. Corresponde a la salida de agua infiltrada junto con materiales finos de la capa base por las grietas, cuando circulan sobre ellas las cargas de tránsito. La presencia de manchas o de material acumulado en la superficie cercana al borde de las grietas indica este fenómeno.
Causas: ausencia o inadecuados sistemas de subdrenaje, también por exceso de finos en la estructura. Nivel de deterioro: no tiene nivel de deterioro definido. Solución: localizar el lugar del agua filtrada. Si es en grietas, sellar estas. Instalar drenajes para el pavimento. Si el pavimento ya presenta deterioros, debe ser reparado de acuerdo al tipo y nivel de deterioro. Afloramiento de agua: presencia de líquido en la superficie del pavimento en instantes en los cuales no hay lluvia. Esto a causa de la ausencia o inadecuados sistemas de subdrenaje o filtración de aguas. No tiene nivel de deterioro y la solución es localizar el lugar del agua filtrada. Si es en grietas, sellar estas. Instalar drenajes para el pavimento. Si el pavimento ya presenta deterioros, debe ser reparado de acuerdo al tipo de deterioro. Lo que se muestra a continuación es como los procedimientos que se deben de tener en cuenta para reparaciones donde se remueven las capas hasta la subresante. Para garantizar la atención prestada durante la exposición, se realiza una actividad complementaria que encontrarán en el link que se muestra en pantalla. Este link también se colocará en la parte inferior en la descripción del video.